de alguna manera piensa usted que no se dejó necesariamente la víbora chillando, pues le doy la bienvenida a otro maestro, el maestro Jesús Lemus, maestrazo Jesús Lemus, periodista independiente, escritor, autor del libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, su más reciente libro, y obviamente miembro de esta familia Sin Censura. Usted lo puede ver y escuchar conduciendo su espacio de 4 a 5 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, todos los sábados. Maestro Lemus, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer y un gusto saludarte. Siempre ansioso de que llegue el jueves para poder platicar contigo y con esta nuestra audiencia de Sin Censura. A ver, me estoy preparando, me estoy frotando las manos porque el tema está sabroso. Dice Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía de Peña Nieto, que es víctima de persecución política por haber sido vinculado en este proceso por presunto enriquecimiento ilícito. Ah, cabrón, ahora todos son perseguidos políticos, pero tú que acabas de escribir, acabas de publicar este libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, me imagino que tienes mucho que aportar sobre este personaje y qué hay detrás de este personaje, querido Jesús, como parte del engranaje del imperio de corrupción de Peña Nieto. Sí, mi querido Vicente, bueno, pues hoy se dicen todos perseguidos, todos se dicen que están siendo acosados por el poder en turno, pero ¿cómo no se dijeron perseguidos cuando se estaban llenando precisamente los bolsillos con millones y millones de pesos? Pero ¿qué más evidencia que durante la administración de Enrique Peña Nieto, que quien verdaderamente gobernó fue la corrupción, con este caso del señor Ildefonso Guajardo? Ya son 3 los secretarios de Estado de ese gobierno los que son cuestionados oficialmente por la justicia. Hay que recordar primero Rosario Robles, quien sigue en prisión, después el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue exonerado de manera absurda, y ahora Ildefonso Guajardo, el que fue secretario de Economía. A Ildefonso Guajardo Villarreal, la Fiscalía General de la República lo ha vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito. Esto luego que la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza el doctor Santiago Nieto, encontrara depósitos bancarios en sus cuentas personales por el orden de los 8 millones de pesos. Según fuentes de la Fiscalía General de la República, esos depósitos hechos de manera furtiva obedecen a presuntos sobornos que recibió el que fuera secretario de Economía, como pago a favores hechos a por lo menos 3 empresas transnacionales, las que se vieron favorecidas con trámites administrativos o trato preferencial para poder establecerse en México. Por ese hecho, catalogado como ilícito, el exsecretario Ildefonso Guajardo Villarreal, ahora que ha sido vinculado a proceso penal, podría alcanzar una sanción de 2 a 14 años de prisión y una multa de 100 a 150 días de salario mínimo, algo así como 12,322 pesos a 18,483 pesos, según lo establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Y es que las empresas que hicieron depósitos ilegales a cambio de favores otorgados por el exsecretario de Economía de Peña Nieto pertenecen al ramo minero, de donde se desprende que los pagos a Ildefonso Guajardo pudieron haber sido por la entrega de concesiones mineras para la explotación de yacimientos de oro, plata y cobre y otros minerales. No hay que olvidar que si hubo alguien que promocionó la entrega del territorio nacional a empresas extranjeras para la explotación de la riqueza minera y energética de México bajo el amparo de la llamada reforma energética, ese fue precisamente Ildefonso Guajardo. Durante su gestión, mi querido Vicente, durante su gestión como secretario de Economía entre el 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018, Ildefonso Guajardo firmó un total de 8,410 permisos para la apertura de igual número de minas a cielo abierto. Esto en beneficio de 267 empresas mineras internacionales, principalmente canadienses y norteamericanas. Si la Fiscalía General de la República ahonda más en las investigaciones de los pagos que por soborno recibió Ildefonso Guajardo, seguramente podría ser mucho mayor a los 8 millones de pesos el beneficio que logró este exfuncionario del gobierno federal, pues la mayoría de las empresas mineras
que se establecieron en México durante el pasado sexenio utilizaron el soborno como método de acción y coacción. Solo para poner en contexto el monto económico del que se pudo haber beneficiado el exsecretario que hoy se encuentra vinculado a proceso penal, hay que referir que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la intervención directa de Ildefonso Guajardo, se hizo una entrega del territorio solo a empresas mineras extranjeras por el orden de los 22.313.941 hectáreas de suelo. Esa superficie de suelo entregada a manos de particulares equivale a la que actualmente ocupa el estado de Chihuahua, que a su vez es 2 veces la superficie del suelo que en concesiones mineras entregó el gobierno de Felipe Calderón y 3 veces a la superficie que regaló en concesiones el gobierno de Vicente Fox. Pero no es solo la entrega del territorio lo que de por sí ya es deplorable en la gestión pública de Ildefonso Guajardo, lo que más lastima. Con la entrega del suelo minero también se comprometió la seguridad de cientos de poblaciones rurales y pueblos originarios, los que fueron obligados al desplazamiento o fueron sometidos a la violencia para cometer el despojo. Al día de hoy, por la entrega del territorio minero a las firmas internacionales, existen, como si se tratara de una herencia de la gestión de Ildefonso Guajardo, un total de 1,488 conflictos con violencia en suelo mexicano, en donde pueblos rurales y comunidades originarias se oponen a la operación de los proyectos mineros. El 72% de los conflictos donde se ha desarrollado por la obra de Ildefonso Guajardo se pelea el suelo. En el 11% se disputa el control del agua. En el 7% se reclama a las mineras la contaminación del medio ambiente. En el 6% de esos conflictos se reprocha el uso de grupos armados, dígase pues miembros de la delincuencia organizada que operan como guardias de las minas. En el 2% de los conflictos, los pueblos afectados reclaman el pago de regalías, en tanto que en otro 2% los pobladores defienden los bosques o el pago justo a los trabajadores mineros. Esos conflictos mineros heredados de la gestión de Ildefonso Guajardo han tenido un costo mucho mayor que los pagos de sobornos hoy expuestos. Han cobrado vidas y han trastocado la pacífica forma de vida de cientos de miles de habitantes de todo el territorio nacional. Al día de hoy, se estima que a causa de la expansión minera y como resultado de la disputa por el territorio, durante el periodo de Enrique Peña Nieto se registraron en México por lo menos 276 ejecuciones de opositores a las minas. Otros 126 defensores del territorio sufrieron desapariciones forzadas y más de 11,000 personas fueron desplazadas de sus lugares de origen. Las regiones que más repuntaron en minería durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y en donde se presentaron con mayor incidencia los casos de asesinato de defensores del medio ambiente son principalmente en los estados del norte y centro del país, en donde destacan Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Morelos. En esas entidades, hoy se sabe, muchas de las mineras que pactaron con Ildefonso Guajardo también se aliaron con los cárteles de Sinaloa, de Juárez, de los Beltrán Leiva, La Línea, los Zetas, del Golfo y los Caballeros Templario, solo con la intención de neutralizar a los opositores a los proyectos económicos mineros. Por eso, mi querido Vicente, sería fundamental para el Plan Nacional de Combate a la Corrupción que abandera el presidente López Obrador, que la Fiscalía General de la República no se quede solo en el procesamiento penal en contra del exsecretario de Economía en razón del delito de enriquecimiento ilícito, sino que vaya a fondo e indague sobre la participación, al menos por omisión, que tuvo Ildefonso Falcones en los cientos de asesinatos de activistas defensores del territorio. Si eso se lleva a cabo, mi querido Vicente, seguramente estaremos viendo un proceso penal ejemplar en donde el hoy exsecretario de Economía pueda responder por todo lo que el daño que le causó a México. Este es mi reporte, mi querido Vicente. Maestro Jesús Lemus, para cerrar